claro eso? No se confundan. Entonces, tú vas a tener, en la reacción, vas a tener otro nucleótido, sí, vas a tener otro nucleótido nitrogenada. Y vas a tener, ojo, este nucleótido tú vas a tener el fosfato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? La reacción ocurre de la siguiente manera. El nucleótido, uno de estos dos nucleótidos va a estar fijo, fíjate, y el otro va a estar nadando por ahí. Bien, ya. El que está nadando por ahí va a tener que buscar y encontrar esto de aquí. Va a tener que encontrar un OH unido al carbono 3 de un nucleótido que esté fijo. ¿Por qué? Porque este OH, por tener oxígeno, es reactivo. Y por ser reactivo, reaccionará, como su nombre lo dice, con cualquier grupo. ¿Con qué grupo, con qué átomo le gustaría reaccionar? De preferencia, en estas condiciones va a reaccionar con el fosfato. Entonces, después de tener que el fosfato que esté dando encuentre al oxígeno, entonces va a ocurrir una reacción. ¿Ok? ¿Cuál será la reacción? Vamos a verlo ahorita. Entonces nosotros vamos a tener este pentágono de aquí, su fosfato, aquí arriba, que permanece inmóvil. Tenemos la base nitrogenada, que también permanece inalterada. Sin embargo, lo que nosotros vamos a tener aquí abajo es esto de aquí. O el hidrógeno sale, y este P recuerda que está como o también por ahí un OH, ¿no es cierto? Entonces lo que tú tienes es por aquí un O. La cuestión es que tú vas a tener lo siguiente: el fosfato unido covalentemente al oxígeno, y este fosfato está a su vez unido al pentágono, que estará unido a la base nitrogenada. ¿Qué es lo que acabamos de observar que se acaba de formar esto de aquí? ¿Sí? Un enlace covalente que previamente no existía, ¿no es cierto? A este enlace covalente se le llama enlace, ¿alguien sabe el nombre? Fosfodiéster. Vamos a revisar la estructura de lo que es un éster y un diéster, pero lo vamos a ver más adelante, ahorita es demasiada química para ver, ¿ya? Digo demasiada química porque en realidad a partir de aquí estamos creando una macromolécula. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Hemos tenido un nucleótido 1 o un nucleótido 2 por separado y los hemos unido, ¿no es cierto? A partir de ahora, ¿qué es lo que tenemos? Ya no lo podemos llamar nucleótido 1 o nucleótido 2, lo tenemos que llamar dinucleótido. Entonces, esto de aquí es un dinucleótido. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el nucleótido 1 o el nucleótido 2 se han unido de manera covalente y ya no se van a soltar tanta masa. ¿Ok? ¿Está claro? ¿También te digo? ¿Se quedó claro? ¿Se quedó claro? ¿Qué es lo que nos significa? ¿Qué es lo que nos significa? Dime nomás, si no se entiende, ¿cuál es el primero? Luego vamos a ver exactamente qué es pero por cuatro horas más hemos pasado eso no se te va entonces ¿alguien entendió bien? Ya, listo. Entonces, no, el H sale, en realidad, lo que tú tienes es un OH aquí saliendo, es un O negativo, uno de los O sale y forma. Pero esa reacción yo no la estoy detallando, yo la estoy pasando por alto, pero sí hay una reacción, ¿ya? Es una reacción de condensación que se forma.
Pero si vamos a continuar entrando en detalle, vamos a alejarnos un poquito. Hasta ahí lo importante es saber. ¿Les ha quedado claro? El fosfato de un nucleótido que está hablando por ahí tiene que buscar al oxígeno del OH, del carbono 3, del nucleótido que está estático. Porque de hecho va a estar estático, va a estar fijo. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a juntar más nucleótidos del tipo ribosa? ¿Qué es lo que voy a formar? Un tercer nucleótido, cuarto, quinto, 10, 20, 100, 1000 ribonucleótidos, formando enlace fosfodiéster entre todos ellos. ¿Cómo le llamo a toda esa cadena de ribonucleótidos? Y es por enlace fosfodiéster. ¿Cómo se llama? Ácido nucleico. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Ácido nucleico, sí, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se llama? De hecho, de ribosa. Ácido ribonucleico. Está hecho con el nucleótido que estaba con ribosa, no con desoxirribosa. ¿Qué pasa si en vez de tener nucleótido hecho con ribosa, yo junto nucleótidos de desoxirribosa? 1, 2, 3, 10.000, 10.000, 20.000, puede llegar hasta los millones, puede llegar hasta los millones. ¿Cómo le llamo a esa cadena de nucleótidos constituidos por azúcar desoxirribosa? Ácido desoxirribonucleico o ADN. Y al señor de aquí, ¿cómo le llamaré? Ácido ribonucleico o ARN. Entonces, chicos, ¿han comprendido la estructura? Ya, ok, chicos, entonces quedó clara esta parte, ¿no? Entonces vamos a regresar aquí. Entonces, digamos que yo tengo aquí vamos a ver, si esto aquí fuera desoxirribonucleótido, digamos que aquí la primera base sea una adenina, pero yo la voy a llamar adenina. Yo le recuerdo A. Y la segunda, digamos que es una imina, pero es una, entonces le pongo una D. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tendré A, D, y digamos que luego viene una tercera reacción, sí, obviamente, en la que yo voy a agregar una base nitrogenada, ¿sí?, llamada guanina. Entonces colocaré G. ¿Qué es lo que estoy formando aquí? Estoy formando una cadena que es así, es A, T, G, ¿no es cierto? Lo estoy colocando en orden. Y este ATG lo podemos encontrar aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Este ATG lo estamos encontrando aquí. ¿Están viendo cómo se forma el ADN doble cadena? ¿No? Vamos a ver, ya. ¿Por qué les digo que es la célula? Porque todo esto ocurre en la célula. Dentro de la célula, ¿dónde ocurre la síntesis del ADN? ¿En el citoplasma o en el núcleo? ¿Dónde lo he dibujado? ¿En el citoplasma o en el núcleo? En el núcleo. Entonces ocurre en el núcleo. Ya, entonces esta parte estructural está clara. ¿Por qué les estoy explicando? Porque estamos yendo de lo más simple, desde una azuquita, con el fosfato, con la base, para formar una cadena que tiene una secuencia de bases nitrogenadas que van entrelazándose con otra cadena simple de ADN para formar lo que es el cromosoma 1, que va a estar dentro del núcleo, que va a estar dentro de la célula, ¿no es cierto? Y eso va a ser constante en todas nuestras células, en todos nuestros organismos. ¿Ustedes de qué carrera son? Veterinaria. Entonces no de nuestros organismos, sino de los animales que se van a estudiar. Todos los animales van a tener eso de ahí. Y van a tener exactamente ese proceso. ¿Ya? Entonces, bien, si quedó clara la parte estructural, ¿lo puedo borrar? ¿Tienen alguna duda al respecto? Voy a ver esa parte. Solamente voy a borrar esta parte de aquí. ¿Ya? Ok, tenemos que hablar ahora de las bases nitrogenadas, chicos. Bases nitrogenadas. ¿Qué son bases nitrogenadas? Lo hacemos
mencionado, pero no las hemos detallado. Tenemos que aprender eso, ¿no? Tenemos que aprender base nitrogenada, chicos. ¿Qué cosa es una base nitrogenada? ¿Qué cosa es una base? Lo repasamos en la clase anterior. ¿Qué cosa es una base? Es una sustancia que ¿qué hace? Es una sustancia química que puede recibir protones. Puede recibir protones. O sea, si hay protones en el agua, porque recuerda que esa sustancia química está en solución, o sea, estará en el agua, va a recibir protones. Muy bien. Entonces, la base nitrogenada, chicos, las bases nitrogenadas se dividen en dos tipos. Base nitrogenada. Base nitrogenada. Y tú vas a recordar qué cosa es cuál, ¿ya? Yo te voy a decir, existe el tipo de base nitrogenada que está constituido solamente por una estructura cíclica o un anillo. Te voy a poner aquí, un anillo. Y existe el otro grupo de bases nitrogenadas que está formada por dos estructuras cíclicas o vías, o sea, dos anillos. Los que tienen un anillo reciben el nombre de pirimidina. Pirimidina. ¿Ok? Entonces, aquellos que tienen dos anillos recibirán el nombre de purinas. ¿Cómo yo hago para distinguir uno del otro? Porque yo en el examen te puedo preguntar no sé, cuántas pirinas o purinas hay. Tú te vas a confundir porque más encuentras pirinas y me quedo responder lo que son purinas. No queremos eso. Entonces, ¿cómo tú diferencias? Mira, tú te das cuenta, pirimidina comienza con la sílaba piri, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esta ahí puede traducirse como si fuera un número 1. ¿Cierto? Se lo puede ver como una ahí. Ya pues ahí saben. Si es pi, es 1, o sea, ¿cuántos anillos? Entonces, pirimidinas están constituidas por un anillo. Por lo tanto, las purinas se dan dos anillos. ¿Cómo nosotros sabemos ahora cuáles son? Bueno, en la pirimidina nosotros tenemos 3 ejemplos. De la purina solamente tenemos 2. La purina nosotros tenemos A y G, ya lo voy a escribir. Y esto de aquí tenemos C, G y... Perdón. Este es... No, este es A, G, este es C, aquí me equivoqué. Este es C, D y falta U. Bien. Ok, entonces por ejemplo, el uracilo tiene cuántos anillos? El uracilo tiene solamente un anillo, ¿no? Y las purinas tienen cuántos anillos y cuáles son? 2, ¿cuáles son? ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando se descubrió la estructura del ADN, se observó que en realidad el ADN estaba constituido por 2 cadenas, tal vez como bien las he indicado ahí. Pero si tú observas estas 2 cadenas y haces un zoom, ¿no? Tú verás la estructura de 2 cadenas. Voy a tratar de dibujar aquí. ¿Okay? Solamente hay espacio, ¿sí?, entre, digamos, esta cadena aquí y esta cadena, solamente hay espacio suficiente para acomodar máximo 3 anillos. Entonces, tú tienes que tener o bien una purina aquí y una pirimidina aquí, o viceversa, tener una pirimidina aquí o una purina aquí. Tú no puedes tener 2 purinas. ¿Por qué? Porque si no, por decir, habría una colisión entre los primer par de anillos y el segundo par de anillos. No puede haber purinas. No puede haber pirimidinas tampoco. ¿Por qué no puede haber pirimidinas? Porque si tú colocas solamente una estructura como un anillo y otro anillo, no estaría lo suficientemente cerca como para poder interactuar. Estaría muy lejos. Lo ideal es tener siempre 2 anillos en uno, perdón, en un lado, ¿sí?, y un anillo en el otro, o viceversa, tener solamente un anillo aquí y 2 anillos aquí. Listo. ¿Está claro? Es la única forma en que las 2 cadenas pueden interactuar correctamente. ¿Ya? Ok.
Entonces ya hemos visto la base nitrogenada. A todo esto, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Nosotros vamos a tener en la cadena de nucleótidos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Cuando ya hemos realizado la adición de un nucleótido a otro nucleótido, mismo como largo ácido nucleico, nosotros vamos a tener el fosfato unido al azúcar ribosa, unido a la base nitrogenada. A su vez está unido por el carbono. ¿Qué carbono era? Que tenía el OH que reaccionaba. ¿El 3 o el 2? El 2 reaccionaba. ¿Cuál es el que reacciona? El que reacciona siempre es el 3, porque el 2 está presente en ribosa y no está presente en desoxirribosa. Entonces, ¿qué? En desoxirribosa nunca reaccionaría. No. El 3 es el que reacciona y siempre tiene que estar presente. Entonces, el 3 es el que reacciona. Bien. Entonces, carbono 3 le voy a poner aquí 3. Sí. Se va a unir al otro fosfato, y se va a unir de nuevo al otro nucleótido. Tiene una base nitrogenada, vamos a ponerle que este es A. ¿Qué pasa? Voy a ya irlo dibujando aquí. Ya ustedes saben que son bases nitrogenadas. Se va a poner A, E, luego tenemos aquí, de nuevo. Que luego tenemos que viene en la secuencia de G, ¿no es cierto? De nuevo otra G. Ok. Dense cuenta de algo. De todos estos 4 nucleótidos, ¿cuáles son las estructuras que son diferentes y cuáles son las estructuras que son comunes? A los 4 nucleótidos que yo acabo de unir aquí. ¿Cuáles son las estructuras o los grupos que son diferentes y cuáles son los que son comunes? ¿Logran ver? Lo que va a ser diferente va a ser ¿qué cosa siempre? La base nitrogenada. ¿No es cierto? La base nitrogenada arriba es timina, la base nitrogenada timina, sin embargo, hay una parte que es común, que es siempre constante. ¿Cuál es? El fosfato y el azúcar, ¿no es cierto? El fosfato y el azúcar, fosfato y azúcar y así sucesivamente. ¿No? ¿Sí? El fosfato y el azúcar es una parte común. O sea, a esto de aquí, a esta estructura se le llama columna vertebral. Columna vertebral o backbone, lo van a escuchar en inglés también. Es backbone. ¿Sí? O columna vertebral o espinazo. Pero algunas malas traducciones del oído le dicen columna vertebral o esqueleto. El esqueleto del ADN, no es el esqueleto, ya es la columna vertebral. La columna vertebral es lo que está atrás y sostiene todos nuestros huesos. ¿Cierto? Entonces, es lo mismo con esto. Y lo que varía es justamente las letras. O sea que yo podría decir, viendo nuestro ejemplo de que el núcleo es una gran biblioteca que está dividida, organizada en estantes. Y dentro de cada estante de libro que está escrita con bastantes letras sobre un material, yo puedo decir que las letras aquí, cada una de estas letras está escrita sobre este papel de aquí. Porque esto es una constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería el equivalente a las letras de las bases nitrogenadas? Y el papel del cual los libros están hechos sería en columna vertebral o en esqueleto, que lo van a escuchar varias veces, de azúcar fosfato. ¿Está claro? ¿Han entendido ahí? ¿Sí? Entonces, chicos, nosotros tenemos de todo eso, ya hemos obtenido base nitrogenada, dos tipos, ¿no? ¿Cuántos grupos de base nitrogenada hay? ¿Cuántos grupos? 3, 4, 2, ¿cuáles son? Piripidinas y pulinas. ¿Cuáles son las que tienen? Sí, usted no tiene una piedra que decir. Ya. Similar a la. Si yo te digo cuál es la que tiene un anillo, ¿es la piripidina o la pulina? Piripidina. ¿Cierto? Y ahí puedes verla como si fuera un anillo. Por lo tanto, ¿cuál será la que tiene dos anillos? La pulina. ¿Y las pulinas cuáles son? Y las piripidinas son y uracil. Bien. En la ribosa solamente podemos tener
Adenina, sí, citosina, guanina, pero tenemos uracilo. Mientras que en el caso de la desoxirribosa, nosotros podemos tener A, C, G y T. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ambos? Aparte del azúcar que ya te dije. Entonces, el ADN estará compuesto por uracilo. ¿Podrá tener uracilo el ADN? No, no tiene. ¿Podrá existir timina en el ARN? No existe. ¿Por qué? Eso lo vemos después. Lo importante es que ahorita la evolución ha diseñado que el ARN debe utilizar uracilo y el ADN timina. Hay razones bioquímicas si las hay, porque por ejemplo, cuando yo les dibujé, ustedes lo deben recordar, la desoxirribosa, ¿había o no había oxígeno en el carbono 2? No hay, por eso se llama desoxirribosa. ¿Qué implicancias tiene esto para la molécula? Tiene muchas. Si tú te das cuenta, cuando tú realizas o cuando ocurre la reacción de unión del fosfato al hidroxilo, de unión de dos nucleótidos ocurre de un fosfato de un nucleótido al hidroxilo del que ya está estable, ¿lo recuerdas? ¿Por qué el hidroxilo? Porque el hidroxilo tiene oxígeno y el oxígeno es un átomo muy reactivo, su electronegatividad. Entonces, hay el riesgo de que exista reactividad con otros hidroxilos también en la molécula. Sí, existe ese riesgo. De hecho, la ribosa forma parte del ARN y el ARN es una molécula destinada a tener un tiempo de vida muy corto dentro de la célula. El ARN solamente debe existir por periodos cortos de tiempo. No ocurre lo mismo con el ADN. El ADN, ya que no tiene ese hidroxilo en el carbono 2, es menos reactivo, por lo tanto es más estable a lo largo del tiempo. Eso es necesario si tú quieres guardar información, ¿es cierto? Si quieres guardar información, tú no quieres que, por ejemplo, como esos recibos que tú imprimes de las maquinitas. Cuando pagas con tu tarjeta, pagas algo, haces un recibito, pasan 6 meses y desaparece todo, ¿sí o no? Está hecho con calor. Tú no quieres una información que desaparezca, quieres una información que sea permanente. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, hemos entendido un poquito de la síntesis. Tenemos todavía que integrarlo con otras cosas, ¿ya? Segunda clase yo les voy a enseñar Lo que pasa es que la clase está como un poco picoteada. Primero te habla de estructura, luego te habla de metabolismo, luego te vuelve a ver la estructura para ver la replicación. Entonces, eso solamente lo vamos a entender. Si vamos de frente con lo que es la clase es como vamos a estructura y replicación y luego vamos a metabolismo. Ya chicos, a ver. Esto sí lo saben, ¿no? Si en una cadena, digamos que esto de aquí es un ADN, pero el ADN es cadena simple o cadena doble. El ADN siempre es cadena doble. Solamente cuando haces ADN artificial puedes tener ADN de virus, puedes tener ADN de cadena simple. Pero para efectos de curso vamos a decir que el ADN siempre es cadena doble. ¿Ya? Existen las excepciones y las existen. Para el final del curso los estaremos viendo nuevamente. Pero ahorita quedémonos con la idea que el ADN es una cadena doble. Por lo tanto, si esto de aquí es un ADN, ¿qué me está faltando? La cadena, ¿cómo se llama la cadena que está apareada con esta de aquí?
Se llama complementaria, cadena complementaria. Y es complementaria ¿por qué? No solamente porque es la cadena. Las bases de esa cadena son complementarias a esta de aquí. O sea que si yo tengo aquí una adenina, en la cadena complementaria de aquí al frente debo tener ¿qué cosa? Timina. Si yo aquí abajo tengo timina, entonces, adenina. Si yo aquí tengo guanina, citosina, es igual que aquí abajo, si tengo guanina, obviamente será lo contrario, o sea, citosina, ¿no? Ya, sí, citosina. Bien. Bien. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver ahora? Ustedes han escuchado hablar en la clase pasada que su profesor de bioquímica les dictó, habló sobre la molécula de agua y cómo las moléculas de agua interactúan con otras moléculas de agua. Sus colegas seguro no entendieron. Es una molécula polar y el enlace que se forma tiene una molécula, el enlace molecular existe entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno, tiene una misma molécula, pero una molécula, digamos que esta es una molécula y esta es otra. Esta tiene oxígeno unido covalente a dos hidrógenos, y esta tiene oxígeno unido covalente a dos hidrógenos. Entre esta y esta no interactúa con el enlace covalente, interactúa con una interacción electricidad, ¿cómo se llama? Puente de hidrógeno. Eso es. Puente de hidrógeno se puede formar tanto entre moléculas de agua como entre moléculas de agua y algún otro compuesto que tenga carga o polaridad, como lo es, no sé, la proteína, un ácido nucleico, o se puede formar entre grupos polares presentes en las bases nitrogenadas, porque las bases nitrogenadas tienen nitrógeno, y el nitrógeno también es un átomo electronegativo, no tanto como el oxígeno, pero sí es electronegativo. Por lo tanto, también forma una molécula polar. Esa posición polar es la base nitrogenada. Entonces, las bases nitrogenadas de una cadena interactúan con la base nitrogenada de su cadena complementaria mediante, si no es covalente, será qué cosa. ¿Sabes? Interactúan exactamente también con puentes de hidrógeno. Se forman puentes de hidrógeno entre la adenina y la timina aquí. Yo la representaba, ¿recuerdan cómo se representaba el puente de hidrógeno? Era con tres rayitas, entonces yo represento con entonces en la adenina y timina yo represento un puente de hidrógeno y otro puente de hidrógeno. ¿Cuántos puentes de hidrógeno? Dos puentes de hidrógeno son los únicos que se forman entre adenina y timina. O sea, entre timina y adenina existirán también dos puentes de hidrógeno, sí existen. ¿Cuántos puentes de hidrógeno se forman entre guanina y citosina? ¿Alguien sabe, recordar? Tres puentes de hidrógeno. ¿Y por qué ocurre esto? Para eso yo le voy a tener que mostrar la presentación. Repítame. Listo. Tres puentes de hidrógeno entre guanina y citosina y dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina. Chicos, la clase está grabada. Sí. ¿Cinco? ¿Cuánto todavía? Como 2 horas y 30. Nosotros hacemos receso permanente. La primera que vamos a la estructural. A las 3. Bien, entonces sí vamos a presentar ahorita. Ok, chicos, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Lo que ya les había explicado. Purina y piridina, pero en mucho más detalle, ¿no? Con sus átomos. ¿No es cierto? Están viendo claramente que las purinas tienen dos anillos, las piridinas tienen un anillo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué se les llama bases? Por la presencia del nitrógeno. El nitrógeno
justamente un átomo electronegativo, como tiene sus orbitales, sus electrones ahí, carga negativa, atrae carga positiva que esté en el ambiente. Entonces sí pueden actuar como bases, no como alcaliante muy fuerte, sino como una base débil. Sí, eso sí está caracterizado. Bien. Ahora, nosotros tenemos que ver cómo ocurre, ya ves, mira, fosfato en la pirina, fosfato en la piridina. Vamos a ver la interacción ahora. Esto es nucleósido, nucleósido, después. Vamos a ver la interacción ahora de los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Ya. No es muy bueno. Ya vamos a ver. Se acabó la clase. Ya. Esta figura de aquí, esta de aquí. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que esta figura no muestra muy bien, ¿ya? ¿Por qué ocurren los puentes de hidrógeno 2 entre metimina y 3 de citosina? Ahora sí, la figura que quería mostrar es la cantidad de metimina. Existen solamente dos puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Date cuenta, la primera definición del puente de hidrógeno es un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo y atraído electrostáticamente hacia otro átomo electronegativo. Vamos a ver la definición aquí. Un hidrógeno unido covalentemente a un átomo electronegativo y atraído electrostáticamente, o sea, hacia el nitrógeno, que es otro átomo electronegativo, de otra molécula, ¿no? Esta es la que está en la cadena elemental. ¿Sí? Y aquí ocurre lo mismo. El hidrógeno unido covalentemente a un nitrógeno y atraído electrostáticamente hacia el oxígeno. Tú podrás formar tres puentes de hidrógeno entre adenina y timina, pero no se puede. Tú necesitarías tener aquí otro nitrógeno con otro hidrógeno para que esté atraído electrostáticamente. Como no hay, solamente tiene la posibilidad de formar dos puentes de hidrógeno. ¿Está claro? ¿Por qué se forman dos puentes de hidrógeno entre adenina y timina? Ahora vamos a ver lo mismo para guanina y citosina. Para guanina y citosina, tú tienes un NH2 aquí, en la citosina. Y en la misma altura, en la guanina frente a él, tenemos un oxígeno del carbonilo. Este es un carbonilo, ¿ya? Ahora vamos a ir repasando sus grupos, ¿ya? Carbonilo da a suficiente distancia para atraer electrostáticamente al hidrógeno de la citosina. ¿Qué ocurre con el grupo amino que está aquí como en medio de la guanina? Está atraído también covalentemente a un hidrógeno que está atraído electrostáticamente al nitrógeno de su complementar, la citosina. Ahí van dos puentes de hidrógeno. El tercero hidrógeno, porque tú tienes un carbonilo aquí abajo y tienes un NH2 aquí abajo, acercando justamente este hidrógeno a este oxígeno. Ahí completaste tres. Si tú por ahí dices, ok, y dense cuenta, ¿cuántos anillos en total tienes entre acá? 1, 2 y 3. ¿No es cierto? Siempre vas a tener 3. Bueno, 1, 2 y 3. ¿Sí? Siempre habrá espacio solamente para 3. El hecho de que tú veas un espacio entre este y este no quiere decir que entre otro anillo, ya no entra. Esta atracción es un poquito más cercana en la molécula. ¿No? Entonces no hay espacio para otro anillo, simplemente para la atracción del puente de hidrógeno. ¿Ya? No hay espacio para otro anillo. Son solamente 3 anillos que entran. Por eso la regla siempre va a ser una adenina, que es, la adenina es qué cosa, una purina o una piridina.
Mira el número de anillos celular. ¿Y la timina qué cosa es? Purina. O sea, purina con piridina. Y aquí, la guanina qué cosa es? Mira el número de anillos, es purina. Y la citosina, entonces siempre va a ser purina con piridina. Purina con piridina, esa es la regla que siempre tiene que ser. No puede ser dos purinas o dos piridinas. No existe, no hay cómo. No hay caja, no funciona así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo diría, ¿por qué yo no coloco entonces la adenina con la citosina? Porque no hay el espacio suficiente. Y tú lo que tendrías es NH con un NH, estarías acercando este hidrógeno con este hidrógeno. Dos hidrógenos se repelen porque tienen carga positiva, no hay cómo. No se forma. Citosina con una adenina no se puede formar. Lo único que se puede formar de manera inequívoca siempre es adenina con timina y guanina con citosina. ¿Está claro, chicos? Sí, porque son tres anillos y por eso no parece que se va a formar hipotea. ¿Cuántos puentes de hidrógeno hay entre citosina y guanina? Tres. ¿Entre adenina y timina? Dos. ¿Ya entendiste por qué? ¿No? Ya los has visto. Entonces, esta parte de la interacción. Hasta ahora solo han hecho adenina. Vamos a comenzar a ver la parte de la aplicación y luego vamos aquí de minutos al Nada más, ¿no? Ah, sí. lo hemos visto la adenina. No hay nada nuevo, ¿no? Hola. Hola, chicas. Escóndete en tu cámara. Chicos, ¿puedo borrar la parte de esto aquí? ¿Puedo borrar eso? ¿Puedo borrar? ¿Está borrado? Tienes que viajar, ¿no? Yo tengo una grupo de dormir. No, mi tan feliz. Hasta las 5. Bien, chicos, presten atención aquí. Vamos a hablar rápidamente de la parte inicial de la replicación celular. Dentro del ciclo de vida de una célula. Ok, entonces esta célula entra en un proceso de división celular, ¿no es cierto? Vamos a generar dos células hijas. Cada una de estas células hijas va a pasar por el mismo proceso, va a aumentar de tamaño, va a desarrollarse, va a comenzar a, digamos, producir anticuerpos, si tú quieres, ¿no? Se presenta como una HPA. Y al final de un momento, ellas tendrán también sus reacciones, recibirán señales bioquímicas que le dirán, oye, entra en división celular. Y así continuará el ciclo celular. ¿Ustedes recuerdan su clase de biología que les hablaba del ciclo celular? Ya, sí, entonces meiosis, pero el ciclo celular se divide en cuántas partes. Eso es división celular. Hay ya, vamos a ponerle aquí un número, ya vamos a ponerle números, porque este es el número 1, este es la 2, este es la 3, 4, 5. Dime tú, ¿entre qué números no hay división celular? ¿En qué números no hay división celular? La 1, la 2 no hay división celular, ok. ¿Cuál más? En la 5 no hay, bien. ¿Algún otro número en donde no haya división celular? No.
La 3. La 3 y la 4, la 3 y la 4 todavía siguen siendo dos células, ¿no es cierto? Entonces 3 y 4. Ya, ahora tú vas a decir en qué intervalos sí hay división celular. Entre la 2 y la 3 hay división celular. 4, 5. Entre la 4 y la 5 hay división celular. Ok, entonces estamos viendo que el ciclo celular está compuesto de una parte en donde no hay división y donde sí hay división. No hay división y sí hay división. No habrá división, sí habrá división, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo que el ciclo de vida de una célula está compuesto básicamente de dos partes. Cuando se divide y cuando no se divide. ¿Cómo se le llama? La fase en la que no se divide. Recuerden que eso es una pregunta importante. Porque ahí viene la base para explicar la replicación de ADN. Sí, pero primero tenemos que ver el ciclo celular. ¿Qué? Se llama traducción, sustitución, sustitutorio. ¿Cómo se llama? No, la fase, el nombre de la fase. La traducción es cuando tú llevas el ARN ribosoma y se forma una proteína. Transcripción también. ¿Qué? No. Replicación. No. Ciclo celular, mientras las células no se estén dividiendo, se denomina interfase. Ese no se lo he enseñado. Estoy olvidado. La La interfaz. S1, El S2. proceso de la división celular. Interfase cuando no hay división celular. Cuando no hay división celular, por eso te la coloco aquí. Entre la 1 y la 2, entre la 3 y la 4. Y te pondré entre las 5 y las 6, será pues, ¿no? Porque obviamente, allá, ok, si esta parte se denomina interfase, entonces ¿cómo se le llama a la división celular? Ahora sí. Sí, pero está dentro de qué proceso grande. Sí, pero. Ya, pero profase, metafase, forman parte de qué? De mitosis. Solo mitosis. Hay meiosis. Entonces voy a ponerle aquí que bien puede ser mitosis Y meiosis. o meiosis. Dependiendo de qué célula se trate, si es célula somática será mitosis, si es célula germinal o sexual será meiosis. Pero ahorita no vamos a discutir eso. No nos interesa la parte en la que el nacimiento también es mitosis y meiosis, sí lo es. Pero tenemos que colocar entonces en contexto celular, ¿ok? Para que ustedes entiendan. Entonces, ustedes deben saber que la replicación celular no ocurre en la mitosis ni en la meiosis. Perdón, la replicación del ADN no ocurre en la mitosis ni en la meiosis. En realidad ocurre aquí en la interfase. Dentro de la interfase nosotros tenemos cuántas subfases. ¿Recuerdan? 3, muy bien. Era una letra, a ver una letra con nombre. G1, 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 S, Y G2. G2, lo voy a poner aquí al final de la interfase. Sí. ¿Recuerdan las características de cada subfase? De la G1, de la S, de la G2. De la G1 y S, las funciones más. ¿Recuerdas? El crecimiento ya. En la S que ocurría síntesis de ADN. Síntesis de ADN. Es ahí que se duplica el ADN. Es ahí donde ocurre el proceso de replicación del ADN que nosotros vamos a estudiar después del intervalo. Sí, 256. Ya, entonces, claro, en la fase S, lo que va a ocurrir, chicos, ya que no quieren salir de su intervalo, ¿no? Nosotros vamos a tener así. Nosotros tenemos aquí, voy a presentar solamente uno. Y luego vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la célula va a haber aumentado de tamaño. Y no solo eso, va a haber aumentado el tamaño de su núcleo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué ocurre la replicación del ADN? ¿Para qué ocurre la replicación del ADN? ¿Ah? ¿Quién podría decirme? ¿Por qué ocurre la replicación del ADN? Para crear células hijas. ¿Por qué? Por un principio básico. Porque si tú te vas a dividir, o sea, si vas a crear dos copias, vas a crear dos células hijas, primero tienes que duplicar tu contenido. Entonces, antes de entrar en la mitosis, tú ya debes tener tu material duplicado.
Por eso la replicación del ADN ocurre antes de la división celular. Tiene que ocurrir en la fase S. ¿Sí? Justamente la célula deja de hacer todo lo que está haciendo y solamente se dedica a copiar su propio material genético. Como los investigadores observaron que la célula solamente hacía eso, todos sus recursos, todo su materia prima, todo lo que sea, solamente para crear una copia exactamente igual de los 30 millones de pares de bases, porque es eso, 30 millones de pares de bases, del ADN. O sea, las probabilidades de que haya un error son muy altas. ¿Cómo puedes copiar sin fallas? Si es que tú estás sujeto, el organismo está sujeto a factores ambientales, por ejemplo. Cosas tan cotidianas como el uso de la ultravioleta. Tan cotidianas, tan simples, nosotros no pensamos en el uso de la ultravioleta en un buen local. No, sin necesidad de hablar, ustedes van a trabajar con veterinaria, acá, ok. Podríamos ver, por ejemplo, la lluvia ácida. La lluvia ácida puede ocurrir alrededor de fuentes termales o de volcanes, por la emisión de cenizas, compuestos superados a la atmósfera, que acidifican el agua que cae al río. Eso puede ser un agente de mutación, prácticamente. Entonces, estamos claros que antes de que ocurra la mitosis o la meiosis, el ADN ya se duplicó. ¿En qué fase se duplicó? La fase S de quién? De la interfase. De la interfase. Se duplica. Entonces, el principio básico es, si tú te vas a multiplicar o vas a crear dos células hijas, primero duplicas su contenido. De ese contenido, lo más importante es el ADN. Ya de ese contenido, lo más importante es el ADN. ¿Ya? Bien. Entonces, ya, ¿eso quedó claro? ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? No lo voy a borrar, voy a redibujar aquí. Vamos a explicarle bien explicado esto, ¿ya? Nosotros tenemos la célula Ya aquí. apunté. Esta célula va a pasar por aquí. Vamos a hacer un número exageradamente grande para mostrar qué es lo que ocurre. Inicialmente tú vas a tener esto aquí, el ADN, y aquí es importante entender el hecho de que el ADN es una doble cadena formando una doble X, ¿cierto? O sea, las dos secciones entrelazadas. ¿Por qué? Porque si tú quieres duplicar el ADN antes de entrar a la mitosis, lo que tú tienes que hacer es primero separar las cadenas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tú tienes, primerito, lo primero que ocurre es buscar una región, y aquí va a entrar mucho la lógica química del puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay enzimas dentro del núcleo que comienzan a buscar dentro del ADN las regiones que sean más fáciles de separar. O sea, si yo tengo una cadena simple y aquí la otra cadena simple es complementaria, ¿cierto? Tú vas a tener adenina con timina, si funciona como aquí, si funciona como ahí, no vas a tener. Yo te pregunto, ¿qué será más fácil separar? ¿Adenina de la timina o la guanina de la citosina? Bueno, si tú tuvieras que separar ambos, ¿para dónde irías? ¿Para la de adenina y timina o para la de guanina y citosina? ¿Por qué? Porque solamente hay dos puentes de hidrógeno, ¿es cierto? En cambio, la guanina y la citosina están muy complejas de hidrógeno. No vas a gastar más energía para separar. Entonces, lo primero que se hace es buscar una región del ADN que tenga bastante cantidad de adeninas con timinas. Y eso lo hace una enzima llamada, no sé si hay una enzima probablemente que busca replicación. Sí, que primero hay una que encuentra y hay una que se creo que es la que la separa. No. Son un complejo de enzimas, pero eso no solamente en procariotas. Vamos a ver cómo les han puesto aquí. Ya, ok, vamos a hablar sino del lugar donde ocurre ese reconocimiento. Digamos que todo este ADN
vamos a tener así secuencias que son A, T, T, A, R, C, C, E, C, C, E, A, ya. Entonces lo que hace ese complejo de iniciación, entonces un conjunto de enzimas, es buscar una región del ADN que sea rica en adenitina por más que se le que solamente hay dos fuentes de hidrógeno. Va a ser mucho, energéticamente menos costoso. Entonces yo pongo esta región. A esta región se le llama origen. Y si una vez que se encontró esta región, viene una enzima llamada helicasa. Esta enzima viene, agarra una de las hebras y separa la otra. Así le comienza a hacer. Y comienza a hacer eso. Entonces va dejando, ¿qué es lo que ocurre aquí? Luego lo que vamos a ver es la separación, entonces así. Por una enzima que parece una especie como de cilindro, ¿ok? Llamada helicasa. Helicasa, ¿por qué? Porque rompe la hélice, la doble hélice, helicasa. Rompe la doble hélice. Y luego que lo está separando la cuenta, mientras va viendo, hay derechos de ADN, cadenas simples que se volverían espontáneamente a reunir. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesitas colocar una especie de impedimento. Entonces aquí vienen unas proteínas chiquitas llamadas SSBP. SSBP o proteínas de unión a cadena simple. Claro que más fácil es llamarles SSBP. ¿Por qué SSBP? Porque es Single Strand Binding Protein. Son proteínas de unión a cadena simple. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos la helicasa que va abriendo y las SSBP que impiden que se reasocien las cadenas simples que se van a separar. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Ok, a ver, yo tengo una pregunta de pura lógica. ¿Qué tipo de enlace la helicasa tendrá que romper entonces? Fuente de hidrógeno o enlace de hidrógeno. Si te colocan en la prueba A, marque como verdadero o falso, el tipo de enlace que la helicasa rompe es A, enlace como B, ¿qué enlace con verdadero o falso? Falso. Lo que rompe es el fuente de hidrógeno, ¿cierto? Bien. Entonces, lo que viene a continuación, vamos a denominar las partes. ¿Ya? Vamos a denominar las partes bien denominadas. A esta región de aquí que se ha abierto, a toda esta región se llama burbuja. Porque parece una burbuja. Cuando tienes una cadena que tienes como el extensionito por un lado para abajo, es una burbuja. ¿Sí? Burbuja de replicación. Ok, hemos aprendido otro nombre también, los extremos. Este extremo de aquí y este extremo de aquí, o sea, los extremos de la burbuja en donde se está desarrollando la burbuja se denominan horquillas. Creo que mejor lo digo. Ya, esto de aquí lo puedo borrar. La célula la puedo borrar. Vamos a sacar entonces el esquema para poder detallarlo bien. Entonces, si nosotros le hacemos un zoom ahí al núcleo interfásico de la fase S, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver el ADN aquí. Luego viene la helicasa aquí, ¿sí? Helicasa, luego las proteínas de unión a cadena simple, SSBP, SSBP. Todo esto se llama burbuja de replicación. De adenosinatiminas viene el complejo, según la helicasa, comienza a abrir, separar, y aún no hay un proceso enzimático propiamente decimos. Hasta ahí lo que hemos hecho ha sido preparar. Lo que hemos hecho es dejar a punto para que ocurra la siguiente parte. Esta primera fase se llama fase de iniciación.
¿Ya? Esta primera fase es iniciación. ¿Por qué? Porque la fase propiamente en la que tú vas a empezar a crear la nueva cadena de ADN. Y la creación se dará prácticamente de la forma como ven que se crean es un audio. Buscaba qué cosa, ¿qué era lo que buscaba para reaccionar? Buscaba un grupo, un carbón, ¿te acuerdas? ¿A qué carbón qué grupo es? Tres cosas. Un grupo que un grupo funcional, ¿te acuerdas? El carbono de qué cosa estamos buscando. El hidroxilo. Entonces, a ellos se le ocurre esa ecuación universal de hidroxilo. Bien. Entonces, chicos, vamos a ver lo siguiente. Digamos que ahorita entonces va a entrar, esta sería la iniciación. ¿No veo esto? No. Vemos propiamente, ok, vamos a buscar una unidad grande. Creo que yo no les sabía, pero es fácil para recordar. Ustedes miran todos aquí. Vamos a dibujar nuevamente los nucleótidos, ¿ya? Fosfato, y la base nitrogenada, y luego voy a poner que es adenina. Ok, luego otro fosfato. Otra timina, luego otro fosfato, luego vendrá una guanina, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Los carbonos. Los carbonos son los que nos van a permitir orientarnos. Entonces tú recuerdas, este es el carbono 1, 2, 3, 4, y aquí entre estos dos hay el carbono 5. Aquí tendrá lo mismo, el 1, el 2, el 3, el 4, y el 5 de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Yo te pregunto, ¿cuál es el de todos los carbonos, de todos los nucleótidos, cuál es el que está más para arriba? El 2. El 2 está más para arriba, ¿creen ustedes? ¿O hay alguno que esté más arriba que el 2? El 5 es el que está más para arriba. Por lo tanto, a este extremo yo le voy a dar el nombre de acuerdo al carbono que está más para arriba. ¿Sí? ¿Tiene sentido? A este extremo yo le voy a llamar el extremo 5'. Ahora me van a decir cuál es el carbono que está más para abajo de toda la cadena. El 2 ya, y el 2 y el 3. Ambos están más para abajo. Pero ¿cuál es el carbono que nos importa a nosotros? ¿Cuál es el carbono que reacciona? Entonces vamos a darle ya de frente el nombre de 3'. ¿Recuerdan ustedes cuando teníamos el primer nucleótido? Olvídense de los nucleótidos. Primer nucleótido estático y el segundo está nadando por ahí. ¿A dónde ocurre la unión? ¿Al carbono 3 del estático o al carbono 5 del estático? ¿A dónde ocurre la unión? Ocurre al carbono 3. Se formó el nucleótido. Está el tercero por ahí nadando. ¿Para dónde se va a unir? Para el 3. El carbono 5 en realidad no es el propio carbono, es el fosfato que se va a unir al carbono 3. Pero el requisito es que esté el oxígeno presente en el carbono 3. Se descubrió que es el oxígeno en reacción, ¿sí?, con el fosfato, que hace la parte activa de la reacción del oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros fuéramos a aumentar un cuarto nucleótido aquí, ¿a dónde yo lo agregaría? ¿Arriba o abajo? ¿Recuerdas? Si yo fuera a agregar un nucleótido a esa cadena de ahí, ¿a dónde yo le agrego el nucleótido? ¿Arriba o abajo? Considerando que eso está estático. ¿A dónde tendría que tener el siguiente nucleótido? ¿Arriba o abajo? ¿Abajo por qué? Porque abajo de donde está el 3OH. Esa regla no se olvida, abajo está el 3OH. Entonces, yo voy a tener una cadena, ¿sí?, inicialmente 5 ATG 3', ¿no es cierto? Ese es el nombre de mi cadena. Ya le estoy dando un nombre a esa cadena de ADN, ¿no es cierto? 5' ATG. ¿Qué pasa si yo le agrego un cuarto nucleótido, por decir una nueva T? Entonces yo voy a decir 5' ATG, le agrego un cuarto nucleótido que es una timina, 3'. Si yo le agrego más nucleótidos, voy a tener ATG TC, por decir 3', y así sucesivamente. ¿Qué es lo que observan ustedes? Solamente uno de los extremos se está alargando y el otro está fijo.
¿Cuál es el extremo que está creciendo constantemente? El 3, ¿cierto? Porque es en el 3 donde se agrega el signo completo, donde se agrega el signo completo, donde se agrega el signo completo. ¿Sí? Entonces, el siguiente de una cadena de ADN ocurre que 5' una flecha a la derecha, 3'. Ese es el sentido de la síntesis del ADN. Ahora, ustedes recordarán, en sus clases de biología, ustedes han visto que obviamente la cadena, el ADN es doble cadena. La cadena que está aquí al frente, pues tendrá su complementario. Si aquí es adenina, esto es timina, esto será adenina, eso será citosina, todo bien. Pero ¿qué ocurre? El sentido de esta cadena de la izquierda es 5' 3' de arriba hacia abajo. ¿Cómo ocurre en el caso de la complementaria? ¿Recuerdan? Se invierte. Es la única forma en que una cadena y la otra pueden formar sus puentes de hidrógeno. Es la única forma. Si tú tuvieras 5', 3' en la cadena izquierda y 5' arriba, 3' abajo en la cadena derecha, nunca se formarían los puentes de hidrógeno. No se podrían intercambiar nunca. La única forma es si esto de aquí, abajo es 5', 3', ¿sí? Así, de abajo hacia arriba. ¿Está claro? Ya. ¿Por qué les digo eso? Porque ese sentido va a estar presente aquí. Va a estar presente aquí, sí, lo va a estar presente. Entonces, si yo tengo por ejemplo, a ver, es 5' aquí, que es ese sentido. Entonces aquí necesariamente tiene que ser 3'. Si aquí es 3' en una cadena, su complementaria, ¿qué tiene que ser aquí? 5, no puede ser lo mismo. Entonces, esta de aquí, esta 5 viene por aquí, sube, baja, sube. ¿Qué es el aquí entonces? 3'. ¿Está claro? A esa propiedad del ADN se le llama antiparalelismo. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque entonces ahora nosotros tenemos que aplicar la lógica de la síntesis. Nosotros tenemos la helicasa aquí, todo bien, lo voy a dejar en abierto. ¿Qué ocurre? La síntesis solamente puede ocurrir, ¿sí?, alargando el extremo 3', el extremo 3'. Ok, antes de que ocurra la síntesis, ok, el 5', 3'. Hasta ahí está todo bien. Entonces, date cuenta que si, por ejemplo, esta cadena de aquí abajo, de aquí arriba, 5', 3', y 5', 3', ¿sí? Y esta de aquí abajo, le vamos a meter aquí, que es 5' aquí a la derecha, y va 3'. Si esta cadena tiene el sentido de izquierda a derecha, su complementaria nueva tiene que tener qué sentido. Vamos a ver si vamos a imaginar que yo estoy sintetizando aquí, voy a colocar un nucleótido, ¿no? Voy a colocar, no sé, vamos a ver, una N de nucleótido, ok. A ver, date cuenta, la cadena azul, 5', 3' de izquierda a derecha. La cadena roja tiene que agregar el siguiente nucleótido a nombre. ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Entonces eso implicaría que yo estoy agregando el 3', el rojo. O sea que este de aquí es 5' y este de aquí sería 3'. Entonces yo estaría agregando constantemente al 3'. Entonces sería 5', 3' en la cadena roja. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Tiene sentido eso de nuevo? Date cuenta que tú estás colocando a la derecha. O sea, si tú colocas a la derecha, estás asumiendo que a la derecha está el 3' con el OH esperando el signo nucleótido. ¿Sí? Pero tu cadena azul tiene exactamente el mismo sentido. O sea, tú estás diciendo, tanto la cadena azul como la roja están así. Las rojas que se están formando están así. 5', 3'. 5', 3'. Eso es lo que me está diciendo. ¿Está correcto eso? ¿Por qué? ¿Por qué no está correcto?
Porque las cadenas son antiparalelas. Si una va de izquierda a derecha, en 5' 3', la nueva necesariamente tiene que ir en el sentido contrario. O sea, si yo tengo el primer nucleótido y lo voy a dibujar nuevamente, si mi primer nucleótido está aquí, ¿dónde debo colocar el siguiente nucleótido? Ahora díganme aquí. ¿Sabes qué piensan? Colocaría dónde el siguiente nucleótido. Eso tengo que recordar, que es la base de si el azul está de izquierda a derecha, el rojo iría de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Claro, claro, solamente de esa manera. En este nucleótido tendría el 5' aquí, 3' aquí. El siguiente nucleótido tendría 5' aquí, 3' aquí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Si tengo 5', 3', siempre voy a tener el 3' a la izquierda. O sea, 5', 3'. Ahora sí está antiparalelo con el azul, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y aquí cómo se va? Aquí abajo cómo se va. Si yo coloco el primer nucleótido aquí al centro, ¿dónde voy a colocar el siguiente? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque si el azul va de derecha a izquierda, el otro tiene que ir de izquierda a derecha. 5' aquí, 3', 5', 3', 5'. O sea, el 3' está aquí. Bien. Entonces, ¿será eso que lo que ya ocurre ni bien se abrió la doble hélice? No, aún no. ¿Por qué? Resulta que este trabajo de andar colocando nucleótidos tras nucleótidos es realizado por una enzima que es muy específica, solamente puede agregar nucleótidos siempre y cuando ya haya un nucleótido estático, ¿sí? Presentando el 3' OH. Tiene que haber necesariamente, previamente, un nucleótido. O sea que el nucleótido, el primer nucleótido que se coloca el primer nucleótido que se coloque no lo puede colocar la DNA polimerasa. En realidad va a entrar en acción su prima hermana, la primasa, porque colocan los primeros nucleótidos. No son de ADN tampoco, son de ARN. Porque solo la primasa tiene la capacidad de poder colocar nucleótidos desde cero, sin tener enemigos a un 3OH anterior. No hay necesidad de que lo pone de cero. La polimerasa es muy específica y solamente logra realizar unión entre. Entonces, primero que todo, nosotros vamos a tener, voy a contar dibujos de otro color. Antes que ocurra esto, lo primero que va a entrar en acción es la trimasa. Colocar los primeros nucleótidos ya en el sentido correcto. Sí. Coloca hasta unos 10, 20 nucleótidos aproximadamente. A estos primeros nucleótidos que están hechos de ARN se les llama primer. O sea, no. La traducción al español te dice que se llaman cebadores o iniciadores. ¿Qué característica tienen? Están hechos de ribonucleótidos. ¿Ok? Es el 5', 3'. Bien, la primasa hará lo mismo en la otra cadena de aquí abajo. ¿Sí? Se va a colocar los primeros 10, 15 nucleótidos de ribonucleótidos. 5', 3'. ¿Sí? También. ¿Ok? Entonces, esta ya es la fase de elongación. Esta fase se llama elongación. En la primasa coloca los primeros nucleótidos. 10, 15, ahí ya toma su trabajo, su lugar la polimerasa. Como la polimerasa ya encontró creo que ya va a encontrar, aquí el carbono 3 con el OH, ¿no es cierto? Y aquí al otro lado encontrará su OH. Este OH ya le permite reaccionar con el siguiente nucleótido, tanto para uno como para el otro lado. ¿Ok? Entonces, luego va a venir
Luego viene la polimerasa. Luego viene la primera. Vamos a ver, ¿no? En azul. Luego vendrá la polimerasa. ¿Ya? Polimerasa y realizará la síntesis DNA o ADN, si quieres DNA polimerasa. ¿Sí? Hay distintos tipos. En eucariotas hay diferentes tipos de ADN polimerasa que se numeran con números romanos. Mientras que en eucariotas las ADN polimerasas reciben la denominación con letras griegas. O sea, DNA polimerasa alfa, DNA polimerasa delta, y en procariotas será DNA polimerasa 1, 3 romanos. Dejémoslo que es ADN polimerasa. ¿Qué? Bacán, entonces yo estoy sintetizando por un lado y para el otro. Date cuenta que mientras yo voy separando aquí, esta síntesis de aquí va a continuar separada. Conforme se vaya abriendo la cadena. Sin embargo, ¿qué ocurre aquí en esta cadena de aquí arriba? La adición ocurre para el lado contrario a la dirección de abertura de esta horquilla. ¿No es cierto? Entonces, la síntesis viene para este lado y la horquilla se está abriendo para el otro lado. ¿Cómo se resuelve esto? Simple. La primasa tiene que esperar a que se liberen unos 100 a 200 nucleótidos para este lado de la horquilla para volver a sintetizar y colocar otros ribonucleótidos formando el primer. ¿Sí? ¿Para qué? Para que venga luego la polimerasa y comience a continúe, sintetizando nuevo ADN. Y así sucesivamente. Mientras va abriendo, tú vas a tener una cadena que se está sintetizando de manera continua e ininterrumpida, y la cadena de arriba que estará esperando a que se liberen 200 nucleótidos para que la primasa venga y sintetice un sentido para que se abran 100 nucleótidos más para que venga la primasa nuevamente y de nuevo ¿sí? Sintetice. Entonces lo que tú vas a tener es en cada horquilla tú vas a tener una cadena que se sintetiza continuamente o cadena líder. Y la cadena que está esperando que se liberen 100 nucleótidos para que venga la primasa y se sintetice por trechos o por fragmentos. A esa cadena se le llama cadena rezagada. Entonces vamos a hablar nombre. Esta es la cadena líder. Cadena líder. Y esta de aquí es la cadena rezagada. ¿Ok? Cadena rezagada. ¿Por qué? Porque esta cadena rezagada demora, ¿no? Porque tiene que esperar a que se liberen 100 nucleótidos para que vuelva la primasa con otro. En esta cadena, una sola vez nomás la primasa actuó y el resto fue la de polimerasa, que fue sintetizando mientras la cadena se iba cerrando en este lado. No deja de sintetizarse. En esta cadena rezagada, tú observas que hay fragmentos de doble cadena y fragmentos de cadena simple. Fragmento de doble cadena y fragmento de cadena simple. ¿Sí? A esos fragmentos se les denomina fragmentos de Okazaki. Todo esto yo lo he visto en biología de chicos. Okazaki con Z. ¿Ok? Y así es como ocurre la replicación del ADN. Todo eso es la fase de la operación. Todos esos nombres son los que ustedes tienen que saber. Falta un último detalle más. ¿Qué ocurre cuando un fragmento de Okazaki se encuentra con otro? Tú esperarías que la ADN polimerasa, o sea, la ADN polimerasa en realidad coloca desoxirribonucleótidos y se va a encontrar con el primer que está más adelante, ¿no es cierto? El primer inicial, que es este negrito, se lo va a encontrar. ¿Qué ocurre? No puede realizar la síntesis o la unión de ADN con ARN, porque de cuenta, lo que tienes es ARN, ADN, ADN, ARN, más atrás, ADN, ARN. No puedes tener eso. ¿Qué es lo que ocurre? Viene una enzima que retira estos ribonucleótidos y luego viene otra polimerasa a realizar el reemplazo con nuevos desoxirribonucleótidos. Y aquí ocurre algo. La unión del nucleótido al siguiente desoxirribonucleótido no puede ser realizado por la polimerasa, tiene que ser realizado por una enzima denominada ligasa.
¿Ok? Todo eso es lo que es biología. Y prácticamente todo ese proceso, ¿sí? A lo largo de todos los cromosomas, ¿sí? En la fase S, dentro del núcleo de todas las células, llevará a que el material finalmente se duplique. Porque lo que tú vas a tener en la finalización, terminación. En la terminación, los primers son reemplazados por ADN, regasan unos primeros y lo que tú vas a obtener finalmente va a ser dos moléculas de ADN. Lo voy a poner aquí, ¿no? Lo que vas a tener es esto de aquí. Vas a tener esto de aquí. Una cadena y otra cadena de abajo. O sea, comenzaste con una doble hélice y acabaste con dos dobles hélices. Ya terminaste el proceso de replicación. Ahora sí, dentro del contexto celular acabaste tu fase S y entraste a la fase G2. La fase G2 es preparación para la división. Yo la borré que estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora sí pueden ir en su intervalo. La presencia o ausencia del oxígeno en el carbono 1. 2. ¿Cuál carbono es el que yo necesito? No, la pregunta sería: ¿a cuál carbono está unido el hidroxilo que me permite la unión? 3. Claro, no dije la respondieron. Ya, muy bien, exacto. ¿Existe ADN de cadena simple? No. No. O sea, de hecho sí existe, pero para efectos del curso hemos dicho que no existe. Existe, pero de manera artificial. Algunas empresas sintetizan, crean cadenas simples de ADN para utilizar para la PCR. Es una técnica particular para hacer el sí, pero bueno, es un campo bien específico y particular. Para efectos del curso, digamos que no. Y el ARN es ácido ribonucleico. Ese ARN debe tener un tipo de vida permanente o corta. Corto. ¿Qué características es lo que le da justamente ese tipo de vida corta? ¿Recuerda que me dije? El hidroxilo, ¿en qué posición? Justamente en la posición 2. El ácido desoxirribonucleico no tiene hidroxilo, por lo tanto es menos reactivo, por lo tanto es más estable en el largo del tiempo. Puede servir para guardar información. Puede servir para guardar información genética. ¿Sí? Entonces, ya, ok, chicos. ¿Cuántas fases nosotros dividimos el ciclo celular? Sí, dos. Cuando se divide y cuando no se divide. ¿Cómo se le llama al momento o fase en que la célula no se está dividiendo? ¿Cómo se le llama al momento en que se está dividiendo? Ok. A nosotros, para los efectos del curso de la clase de hoy, tenemos que saber de mitosis y meiosis o de interfase. ¿De qué hemos hablado? Uno habla de interfase. Dentro de la interfase, ¿cuántas fases tenemos? ¿Varias? Ya no quiero, no. Tú dices fases. ¿Qué subfase se realiza la regeneración del ADN? A eso, ¿para qué? ¿Por qué? Porque la célula va a hacer qué pasa con la célula. Se va a dividir. Porque recuerda, si tú te vas a dividir, primero ¿no? Si vas a generar un célula, primero vas a duplicar cuando para distribuírselo para hacerlo ahí. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Ya. Ok, ¿cuántas
El proceso de duplicación del ADN, ¿cuántas partes tiene? En realidad son tres. Iniciación, elongación y la terminación. La terminación ocurre cuando se retiran los nucleótidos de ARN y se les reemplaza por desoxirribonucleótidos. Bien, ¿cuál es la enzima que se encarga de romper metiltrio? Helicasa. La helicasa. ¿Cuál es la enzima que te coloca los primeros nucleótidos? La primasa. Trata de recordar primero nucleótidos con primasa. ¿Ok? Cuando la primasa coloca los primeros nucleótidos, ¿quién comienza entonces a trabajar? La polimerasa 3. DNA polimerasa. ¿Ya? Díganme el nombre completo, son de ADN polimerasa. DNA o ADN, si usted quiere. DNA, ADN polimerasa. Bien. ¿En qué sentido ocurre la síntesis? El 5', ¿cuál es el extremo que se alarga? El 5', ¿qué es el que se alarga? Algo que yo les había dicho, pero ya es muy evidente, pero tengo que decirlo igual. Si yo tengo aquí, voy a tratar de dibujarlo. Si yo aquí tengo adenina, timina, citosina, guanina. ¿Ok? Y esto me va de 5' y 3'. Entonces, ¿qué nucleótido yo debería estar colocando aquí arriba? Ah, eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces, la primasa venir va a colocar ¿qué? Si hay una guanina, va a colocar citosina. Luego ¿qué? Guanina. Luego Guanina, adenina y timina. Y digamos que hay para una primasa. La polimerasa viene, ¿qué debe colocar? Timina y lo que venga después. ¿No es cierto? Siempre va a ser el complementario. ¿Sí? Siempre va a ser el complementario. ¿Ok? Entonces, tenemos en casa ¿cómo se llaman las proteínas que impiden la reasociación de las cadenas que se acaban de separar? El nombre largo ya son muchas palabras, se les suele llamar con sus iniciales. Y así encontrarán muchos textos iniciales tales como GSPR, ¿no? SSBB, ¿ok? Siempre van a encontrar iniciales. ¿Por qué la polimerasa no puede ser la primera a colocar el primer nucleótido? Porque solo la primasa empieza desde cero. Porque la polimerasa necesita un nucleótido estático con el 3-OH, con el hidroxilo ITC. Y eso no hay cuando recién vas a sintetizar una nueva cadena. Por eso tiene que venir la primasa. La primasa sí logra hacer eso. Cuando cae un nucleótido, sí necesita el 3-OH estar presente. No necesita eso. Lo puede colocar, sí lo puede hacer. Esto lo puede hacer con ribonucleótidos. ¿Ya? Okay. Entonces, eso sería la parte de la replicación del ADN que ocurre en qué fase de la interfase. La S. S de síntesis. Entonces, vamos a colocar la replicación aquí. Porque a partir de ahora es una proyección, ¿verdad? Ya chicos, tengo que hablar, antes de ver la proyección, solamente tengo que hablar de dos cosas. Okay. Entonces hemos hablado del proceso de generación de creación de un nuevo ADN. Ok. ¿Qué hay acerca del proceso de fabricación o de síntesis de los nucleótidos? Mejor dicho, ¿qué hay del proceso de síntesis de las bases nitrogenadas? Bases nitrogenadas, a ver, ¿en cuántos grupos se divide la base nitrogenada? Dos grupos. O las que tienen un anillo y se llaman como.
Purina, ¿no es cierto? Entonces, piridinas y purinas, ¿no? Ya, ¿cuáles son las purinas? Adenina y guanina. Y las piridinas. Vitamina, citosina y uracila. Muy bien. Ok. Las bases hidrogenadas provienen, son sintetizadas por la célula, ¿sí? Pero la síntesis no ocurre al momento en que se realiza el ADN, ocurre antes. Las síntesis de las bases hidrogenadas ocurre a partir de diferentes compuestos. ¿De qué compuestos? El ácido carbónico, la glicina, el formato, así me gusta la presentación. Esta es la parte más fácil, lo más difícil de lo que esta es la parte más fácil. Entonces, yo les había hablado, bueno, ustedes ya saben que cuando nosotros ingerimos nutrientes o cualquier organismo ingiere nutrientes, básicamente hará dos cosas: o bien obtiene energía o bien obtiene materia prima o ambos. ¿Sí? Entonces, esa materia prima está destinada a la síntesis de moléculas que la propia célula va a utilizar. Por ejemplo, solamente para hacer la entrada aquí, ¿ok? Metabolismo de nucleótidos. Síntesis de base hidrogenada. ¿Esto qué sería? ¿Una purina o una purina? ¿Cuántos años hay? Entonces, es una purina. Date cuenta, por ejemplo, estos átomos de aquí, este carbono, nitrógeno, provienen de la glicina, este proviene del ácido fórmico o del formato, ¿no? HCOH. Este nitrógeno, estos nitrógenos provienen de un aminoácido llamado vitamina y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dense cuenta que a partir de nutrientes que nosotros obtenemos de los alimentos, como la glicina, la vitamina, el aspartato, se pueden sintetizar, en este caso, síntesis de purinas, ¿no? Pues carbono 4, carbono 5 y el nitrógeno de posición 7 provienen de la glicina. Bien, el formato proviene del terefluorocolato, síntesis de los nucleótidos de ahora. Nosotros tenemos que ver una nomenclatura aquí. Vamos a revisar un poquito y darle. A ver, chicos, ¿esto de aquí qué cosa es? Es un nucleótido. ¿De qué se compone el nucleótido? ¿Qué es esto de aquí? Fosfato. Esto de aquí, solamente eso. La pentosa, que en este caso es la desoxi o es una entonces es una ribosa. Y esto es una que una purina purina, una purina, porque tiene dos anillos, ¿cierto? Tiene dos, ya, bien, acá. Pero no siempre durante el proceso de síntesis de los nucleótidos, porque antes de hacer el ADN, la célula tiene que fabricar sus propios nucleótidos. Entonces lo hará por partes. En algún momento el nucleótido no tendrá su fosfato, por lo tanto lo único que va a tener es la base hidrogenada y el azúcar. Cuando tú tienes el nucleótido desprovisto de fosfato, hay lo que llamas nucleótido de nucleósido. Solamente te lleva el nucleótido cuando le agregues el fosfato. ¿Sí? Por eso, en la nutrición es importante la fuente de fósforo. Por ejemplo, el pan es una excelente fuente de fósforo de origen animal. Pescado tiene fósforo, justamente de cosas. Estamos viendo la importancia de los nucleótidos. El nucleótido son las tres partes: base hidrogenada, azúcar y fosfato. Nucleósido, sin fosfato. Bien. Y también tenemos que ver un poquito la nomenclatura de estos nucleótidos y nucleósidos. Tenemos que ver. Cada uno tiene un nombre químico específico. No es solamente adenina, no es solamente timina, no. En realidad tienen nombres químicos que los definen de manera precisa. Por ejemplo, entonces, creo que sí lo van a ver aquí. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre de nucleótido
que contiene la base adenina. El nombre es adenosina 5-monofosfato. ¿Ok? Si tú le sacas el fosfato a esto de aquí, es un nucleócido. Ok, nucleócido es un nombre genérico para cualquier nucleótido que no tenga fosfato. ¿Cómo se le llama para cada uno de las bases? Entonces, la que es de adenina, se denomina adenosina. Sí, porque no tiene fosfato. Chicos, adenina es solamente lo que está en azul. Solamente lo que está en azul. Adenina. Urecito, solamente lo que está en azul. Si yo tengo el azul más la base, perdón, más el azúcar, lo que tengo es adenosina. Si yo tengo solamente la guanina más el azúcar, es guanosina, uridina, citidina y timidina. Eso está por ahí debajo. Y cuando yo tengo las tres partes, ok, el nombre correcto no es decir adenina. No. Adenina es solamente lo que está en celestino. Todo esto de aquí es un nucleótido y recibe el nombre de adenosina 1-monofosfato. Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato o ¿qué iniciales se le conocen? Adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato, trifosfato. Entonces, adenosina trifosfato sería ¿qué cosa? ATP. ¿Le hemos escuchado hablar de la ATP? ¿Sí o no? ¿Qué cosa es el ATP? La moneda de cambio, ¿no es cierto? Es tu cuenta bancaria si fuera rica, ¿no? Ya, pero más que como moneda de cambio vamos a ver una batería del 100% cargada. ¿Sí? Esa es la correcta definición, porque definitivamente tiene más que ver con energía que con moneda. Esa moneda se puede bajar. Porque aquí tenemos un eso. ¿Ok? Bien. Ok, aquí están nosotros, sí. ¿Por qué? Porque estos son ribonucleótidos. Y en ribonucleótidos tú vas a tener solamente las bases que forman parte del ARN. Entonces, ¿qué es lo que tú no debes tener del ribonucleótido? No, ¿qué es lo que no debes tener como ribonucleótido? Primero, ¿qué nucleótido no forma parte de qué base terminal forma parte del ARN? No forma parte. Por lo tanto, yo no debo tener timidina monofosfato. ¿Por qué? Porque no va a formar, recuerda, ¿qué es esto? También es un desóxido, es una ribosa normal. ¿Ok? ¿Qué ocurre con los desoxirribonucleótidos? Los desoxirribonucleótidos, sí, entre desoxiadenosina, no correcto, es desoxiadenosina, 5-monofosfato. Desoxiguanosina, 5-monofosfato. Timidina, citidina. ¿Por qué no hay uridina? ¿Por qué no hay uridina? Porque la uridina está hecha de residuos que solamente forman parte del ARN, no del ADN. ¿Y ese azúcar de ahí qué cosa es? ¿Ese azúcar qué es? Desóxido. ¿Qué es aquí? Es desóxido. Este azúcar es desóxido. Por lo tanto, ADN, el ADN no tiene una sigla, no va a haber uridina. ¿Ok? Entonces ya hemos visto la nomenclatura. Tengo que mostrarles lo que es el metabolismo, o sea, cómo se sintetiza, ya lo hemos mencionado. Y cómo. Esto está más chico de esto. Sí, Salvamiento. ¿Qué cosa es salvamiento de proteínas? Cuando una célula, por ejemplo, ha producido ARN, no se incluye como el ARN, y el ARN ya cumplió su función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reciclar. Entonces el ARN va a ser nuevamente, ¿sí?, desconstruido hasta obtener ribonucleótidos sólidos. Esa es la vía de salvamiento de las bases. En este caso está hablando de las purinas, ¿no? Muchas células tienen un recambio activo de sus ácidos nucleicos, o sea, reciclaje, no se bota, no se elimina. Se le constituye y se vuelve a utilizar para formar otros ARN. Y este proceso se lleva a la no aparece nada porque ahí se compone de los biológicos.
no lo dejemos aquí. Si no, quedaremos sin saber. Tenemos otra pregunta de examen. Y esa, las pieles son recuperadas para formar sus nucleótidos a través de vías de solamente reciclaje. La síntesis de novo, una síntesis de novo quiere decir que no estás con un reciclaje, estás agarrando otros precursores como aminoácidos y azúcares para sacarles unas partes y formar, ¿sí? Pues se cree que está buscando ahí. Si esto tiene que ser más detallado, o sea, tiene que ser una frase solo biosíntesis de pimidinas, vitaminas, faltando, ligación de nucleicos, composición, todo eso es lo que está bien. Luego viene la parte de la replicación. La replicación nosotros hemos visto, eso que hemos visto ya lo hemos dibujado aquí. Sí, tenemos la doble hélice original, que se va por la helicasa, aquí se comienza a estar por la primasa, luego por la primera sal. ¿Sí? Todo lo que les he indicado ya está aquí. Sí, SSBT. La iniciación, la de polimerasa, fermentación Okazaki, la síntesis de las cadenas líder y reservada para cada lado de la horquilla, terminación, los cebadores, la eliminación, etcétera, etcétera, ¿no? Estos dibujos yo prefiero como, prefiero hacerlos en la pizarra, ¿por qué? Porque muchas veces las diapositivas son repetitivas. Esto de aquí es lo mismo que está aquí. Yo creo que eso más confunde al alumno. Tiene que ser una clase secuencial. O sea, primero ocurre A, características, 1, 2 y 3. Luego viene B. Si quiere por B1, características 1, 2 y 3. Luego viene B2, B3. Luego viene 3 y acabó. Así debería ser la clase. No puedes estar repitiendo las diapositivas porque si no, vuelves a lo mismo y da la sensación de que nunca se acababa. Que no se enseñaba nada para qué. Entonces, lo único que me falta aquí, es, yo les acabo de mencionar, adenosina trifosfato. Y la adenosina trifosfato es la molécula que guarda energía. ¿Por qué? Porque el fósforo, el elemento fósforo, puede formar enlaces, o sea, puede dividir sus electrones como los electrones de otro átomo de fósforo y en esa unión guardar mucha energía. Hagan de cuenta que ustedes están viendo esas bengalas que los exploradores rompen y comienzan a soltar luz, fuego, ¿no? Igual tiene que haber enlaces de fósforo y fósforo. Si se rompe, libera energía. Esa energía que a la célula le sirve para realizar todo lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? En última instancia, la función del cuerpo para el organismo es dada por la función de la célula. Sí, eso es lo que dice la teoría celular. La teoría celular dice que la célula es una unidad fisiológica del organismo. ¿Cuál es la función de los nucleótidos? ¿Solamente formar ácidos nucleicos? No. El nucleótido trifosfato tiene la función de almacenar energía. ¿Sí? ATPs, ATPs, eso guarda energía. ¿Es la única función? No. Los nucleótidos muchas veces sirven para activar otras moléculas. Por ejemplo, la glucosa, para poder. Ustedes no, creo que ustedes no han visto todavía, obviamente, pero nosotros tenemos una reserva de carbohidratos. Nosotros mismos guardamos en nuestro hígado y en el músculo. La reserva de carbohidratos porque, obviamente, no estamos todo el tiempo alimentándonos y nuestros horarios, sobre todo en esta fase de trabajo y de estudio, los horarios son demasiado variables. O sea, hay momentos en los que tenemos que estar comiendo y no estamos comiendo, como que nosotros nos quedamos sin energía. Porque tenemos reservas energéticas. ¿Cuál es la reserva energética? El glucógeno. Y el glucógeno se compone de varias unidades de glucosa, unidas unas con otras. Pero ¿cómo la célula sabe que esa glucosa que está ahí sobrando, que fue utilizada en el glucosa sobrando, tiene que formar glucógeno?
porque pasa por un proceso de activación. ¿Qué cosa es un proceso de activación? Cuando tú le colocas a la glucosa o a la cosa que estás queriendo activar, no solamente la glucosa lo que se activa. Tú le colocas una molécula energéticamente de alta energía, una molécula de energía. Por ejemplo, le colocas un nucleótido. En el caso de la glucosa, específicamente para la síntesis del glucógeno, lo que tú debes agregarle es un uridina difosfato. Uridina difosfato. Sí, es un nucleótido. Cuando le colocas, la célula dice, ok, esta glucosa no va a ser degradada, va a ser utilizada para formar glucógeno. Eso de la activación lo vamos a ir viendo repetidamente a lo largo del curso, eso no se repite, sino que tiene ahorita. ¿Ya? Activación. ¿Qué cosa es activación? Preparación. Una molécula para que entre en el. ¿Ya? Entonces, después de los nucleótidos, no es solamente síntesis de ácidos nucleicos, también se los utiliza para activar individualmente. Un nucleótido se une a una molécula y activa esa molécula, activación de moléculas. ¿Ya? Citidina trifosfato se utiliza para generar citidina trifosfato colina. ¿Qué es esto de aquí? Síntesis de fosfolípidos. Los fosfolípidos son los que van a constituir las membranas celulares. ¿Okay? También tenemos como componentes de coenzimas. Estos componentes de coenzimas solamente se los menciono, porque ahorita los vamos a confundir mucho. Por la cantidad de cosas que hemos hablado hoy, vamos a cerrar los símbolos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar esto como grado, lo revisan ustedes, y vamos a ver un video que vamos a repasar. Ya, bueno, ok. Vamos a centrarnos esto, ¿verdad? ¿Cómo lo retiro? Un nucleótido consta de qué? Un nucleótido consta de qué? Fosfato y la pentosa, esa cantidad. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos? Llevar información genética. ¿Cuál es la importancia de los ácidos nucleicos? ¿Qué importancia tienen los ácidos nucleicos? Almacenar. Palabra clave, almacenar información. Almacenar información. Porque si tú recuerdas el esquema que yo te hice aquí, si tú recuerdas el esquema que yo te hice, yo te dije qué cosa. Regresemos a la analogía que les hice. Dentro de cada célula nosotros tenemos una gran biblioteca, está dividida en estantes. Cada estante vendría a ser un cromosoma. Dentro de cada estante tú vas a acomodar libros. ¿Qué serían los libros? En lenguaje de ADN. ¿Serían los qué? Este es un libro, este es el otro libro, claro, por supuesto que se ¿sí? Y estos libros están escritos con palabras hechas un alfabeto de 4 letras, mientras que nuestras palabras utilizan un alfabeto de 26 letras. O sea, se puede seguir en ontología. Esas palabras de 3 letras forman una instrucción. Eso es lo que parece complicado, pero por ejemplo, digamos que este G codifica de cuenta, defensa. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así defensa? Mira, porque a partir de esto tú vas a tener el proceso de transcripción. Rápidamente, transcripción. Que va a generar una molécula de ARN. El ARN es una molécula de cadena simple, o sea, ARN. Y ese ARN vendrá aquí al ribosoma, que consta de una proteína. Esa proteína, ¿sí?, va a tener la capacidad de poder reconocer moléculas extrañas y unirse. O sea, esta proteína es un anticuerpo. Entonces estás viendo cómo la función está escrita aquí en defensa y lo que se va sintetizando es un anticuerpo que sirve justamente para protegernos contra los patógenos. Sí, esa es su función. A ver, por ejemplo, cualquiera de ustedes díganme una función, yo les digo que proteína se sintetiza. ¿Qué función ustedes creen que ustedes no están entendiendo? La función de la célula. ¿Qué cosa que se les ocurre?
es. En función del ser vivo, ustedes creen que podríamos ver y vemos qué proteínas se podrían utilizar. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, caminar. Correr. Correr, ya, ok, correr. Vamos, ¿qué cosa es correr? Es desplazarse rápidamente utilizando las extremidades. Sin extremidades simplemente no puede correr. Listo. Necesitas extremidades. ¿Qué es lo que tú necesitas para extremidades? Que en tu parte embrionaria, cuando tú eres un embrión o estás en un feto, tú tuvieras los primordios para el desarrollo de las extremidades, ¿no es cierto? Por eso cuando tú naces, tú ya tienes extremidades. ¿Sí? Para la función correr, lo que tú tienes que hacer es pasar por el proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es característica del ser vivo. Ok, y cuando has desarrollado, ¿qué es lo que desarrollas? Desarrollas hueso y músculo. ¿Sí? Todo el desarrollo viene dado por hormonas. Y esas hormonas en su mayoría son proteínas. Pero vamos al proceso mismo. Si tú vas a desarrollar músculo, que era lo que estábamos hablando en la clase anterior, si tú vas a desarrollar músculo, tú lo que necesitas es, ok, tú tienes, por ejemplo, músculo, por ejemplo, tú necesitas desarrollar músculo, de tipo músculo o cuadríceps, lo que tú quieras, lo que tú tienes que hacer es aumentar biomasa. ¿Sí? O sea, tienes que crear más células musculares. Y las células musculares están constituidas por qué? Por proteína. Entre otras cosas, por proteína. ¿Están constituidas por membranas celulares? Sí. ¿Quién fabrica las membranas celulares? Las enzimas que fabrican fosfolípidos. Proteína que la sintetiza directamente está codificada en el genoma, ¿sí? En los genes. ¿Cuáles son las proteínas que se encargan de la contracción muscular? La actina y la miosina. Entonces todo tiene que ver con proteínas. Por ahí dice, hablar. Sí, ¿cómo es hablar? Hablar es un movimiento, entonces hay músculos que se han involucrado. ¿Qué más? Nosotros tenemos las cuerdas vocales. ¿De qué están hechas las cuerdas vocales? De cartílago. Es cartílago por afuera y ligamento por adentro. Es cartílago y ligamento. ¿El cartílago de qué está hecho? Está hecho por una sustancia en la cual tenemos un poco de colágeno. ¿Sí? Y el ligamento también, o sea, colágeno. Ambos. ¿Quién fabrica el colágeno? El colágeno, ¿qué cosa es? Es una proteína. ¿Sí? Entonces, igual de quizás es el que van a hacer para poder sintetizar las fibras, ¿no? Filamentos que van a ser las cuerdas vocales que van a estar dentro de la glotis para poder vocalizar y hablar, ¿no? Ya. Entonces, ahora sí vamos a la parte del conferencia de nucleótido y un nucleócido. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleócido? La presencia del fosfato. ¿Quién tiene el fosfato? Cuando no tiene fosfato, ¿cómo se llama? Nucleócido. Entonces, vamos porque este video es bien didáctico, es un video que ustedes lo van a ver y ustedes me van a decir qué cosa es qué cosa. Dense cuenta. Sí, puede grabar la profesora y no me lo A ver, él te explica. No sé, yo no sé si aquí es una célula. ¿Qué es eso de el ADN? Son las dos células, las dos espirales. Así es como se vería el ADN. Este es el modelo molecular más aproximado que existe. ¿Ya? Aquí el ADN se está empaquetando. Eso no nos interesa ver eso. Lo que nos interesa ver. Terminemos de ver porque esto les va a dar una noción de en qué momento podemos ver al ADN en forma de cromosomas condensados. Comienzas a condensarlo,
empieza a super enrollar, a empaquetar, y esto aquí se vuelve a enrollar sobre sí mismo. Ajá. Se enrolla sobre sí mismo. Básicamente se enrolla un millón de veces. Y todo eso lo vamos a ver en forma de cromosomas. Y se vuelve a enrollar en sí mismo. Y ahí tenemos un cromosoma. Y eso de ahí sí ya es un video real, una división celular real. Tenemos cromosomas. Aquí el ADN se está duplicando y está duplicando. Ya está duplicado. Ya está duplicado. Miren, ¿ves? La anafase, citocinesis, ¡pam! Se partió el citoplasma. Tenemos células hijas. Bien, estamos viendo el contexto. Pero ahora nosotros vamos a ver otro proceso. ¿Cuál es el otro proceso? Ese de ahí. ¿Qué es eso de ahí? Ese camino, ¿no? Ah, Vamos a ponerlo más lento. no. Pero No. Esa es la Ya. helicasa. ¿Qué es eso de ahí? ¿Logra ver? Tenemos el ADN entrando aquí. ¿Es la helicasa? ¿Qué es esta cosa azul? Helicasa. Esta cosa azul que es la helicasa. Eso es cadena simple y otra cadena simple aquí. ¿Cuál es la cadena que se está sintetizando continuamente? Con la que está haciendo el vecino. Continuamente se está sintetizando esta de aquí. Mira, de manera continua. ¿Cuál se sintetiza con la parte? Vamos a regresar para acá. Vamos a hacer mejor. ¿Cuál es la cadena que se está sintetizando sin parar? Ah, la de abajo. La de abajo. La de abajo. ¿Cómo se le llama esa cadena que se sintetiza sin parar? 5-3. Ajá. Mira, esta de aquí está, desde que ha comenzado la animación está aquí. No se mueve. Sintetizando continuamente. ¿Por qué? Porque la helicasa va para allá separando la doble hélice. Esta de aquí es la cadena rezagada. Porque mira, el fragmento de Okazaki es cadena simple. Se suelta. Ah, esa es la Voy helicasa. a formar otro lazo y voy a formar otro fragmento de Okazaki. ¿Lo ves? El fragmento de Okazaki, un fragmento de doble cadena de cadena rezagada. Y esta mira, continúa aquí. Esta es la cadena libre. Esto continúa de manera continua. Ya, aquí estamos teniendo un uso de la horquilla de replicación. La horquilla. Esta es la horquilla. Estoy hablando de la cadena doble, de cadena simple y cualquier cadena simple. Esta de aquí, de nuevo, ¿esta qué cosa es? ¿Líder o rezagada? Es líder. Esta es líder porque mira, todo el rato está ahí sintetizando como si fuera una cadena de producción. Esta aquí no. Esta primera de cuenta. Mira, esta verde medio rara. Esta es la primasa. Y luego viene la La polimerasa. polimerasa. Mira, la primasa. Coloca los primeros nucleótidos cesáreos, que están en amarillo los nucleótidos. Luego viene la polimerasa, la agarra y la lleva para un lado. ¿Sí? ¿Cuál es el helicasa? ¿Cuál es el helicasa? Ese de ahí. Esta es la helicasa, porque es la primera que está abriendo. Ajá, la que está abriendo. ¿Ves? La que. Esa es la primasa. La polimerasa sería en este caso la violeta. Vamos a ver nuevamente para identificar mejor. Entonces, de nuevo, cadena líder, cadena rezagada. Esta es la primasa. Coloca los primeros nucleótidos. La violeta, esta aquí es la polimerasa. La verdecita, en realidad me parece que es otra polimerasa que realiza otra función. No la hemos hablado y la vamos a dejar así. Polimerasa La primasa 1. es esta, viene, coloca y se va. Cuando termina el fragmento, viene de nuevo, coloca y sale. Y está así esperando su turno. Cada vez que ocurre de nuevo hay que hacer, regresa, coloca los primeros y está ahí la expectativa. Esta de aquí, todo el rato continúa en la misma, sintetizando. Helicasa, la violeta, polimerasa, la verde oscuro que lleva esta aquí, esta verde, primasa,
Llega el color que sale. La violeta, polimerasa, fragmento de lo que sale. Cadena rezagada. ¿Ya? Ay, se me cansa. Hay más proteínas que no hemos mencionado. Por ejemplo, esta proteína medio celeste blanca de aquí que tiene una forma como de. A esa proteína se le llama claro, que quiere decir abrazadera. Slime claro, quiere decir abrazadera de yesado. Pero como no está en la clase, no lo vamos a tomar. ¿Va? Pero es el nombre que recibe un montón de proteínas. Hay más proteínas inclusive que no aparecen en la animación. Pero este es el proceso de qué? De replicación del ADN. ¿Y esto ocurre en qué fase? Interfase. ¿En qué subfase? ¿En la S? La de pues entonces entendieron, ¿no? Sí. Esa parte. Chicos, yo le podría mencionar la parte del metabolismo, pero el metabolismo yo creo que lo han puesto bien en el simple, bien simple. O sea, te dice síntesis. ¿De dónde proviene cada átomo que ustedes? ¿De dice el símbolo riboso es un conjunto que fosfoquinasa? El problema es que no te dice dentro de qué es lo que hace, ¿no? Entonces vamos a pasar por ahí. Yo creo que sería eso, ¿no? Todo lo que es texto ustedes lo leen, ¿no? Vean lo que es. Vean el circuito del proceso. ¿En qué momento ocurre? Sí. Ah, verdad. Les dije que les iba a mencionar, eso sí. No, Ari no. ¿Qué tal si como última parte nosotros hacemos un repaso de grupos químicos? Porque eso lo vamos a ver de aquí hasta el final del curso. Ya vamos a hacer un repaso de grupos químicos. Italy. Italy. ¿Le diste la hojita del grupo de 5 de nosotros? ¿Dice nuestro nombre? ¿Quieres poner eso a los 5 cosas? No, porque ya dijimos, nosotros hacemos. No, pero somos un tema. Somos un grupo. Bórralo. Sí. Creo que se mantenía, pues. Igual no vamos a tener que ser los dos. Son 14 temas. 13, perdón. A pesar de que eso, claro que sí. No. Sí, pero ¿qué temas? Sí, pero ¿qué temas van a 5 y 9 era. 5 y 9? No. ¿Qué? No te entiendo. Les voy a dedicar más también para que ustedes lo reconozcan. Ya, ¿esto de aquí qué cosa es? Se toma. No, pero tú no me digas carbonilo, sería solamente el CO. Pero ¿qué hay de CO? También está incluido. ¿Cómo se llama todo eso? No. Esto de aquí es un éster. Éster. Ya date cuenta de algo. Este éster te permite ligar o unirte a un R aquí a la izquierda o a otro conjunto de moléculas orgánicas aquí a la derecha. ¿Qué es esto de aquí entonces? ¿Este de aquí es un fosfato? No. Esto aquí indica que está unido a un R aquí y a otro R aquí. Entonces, ¿cómo se le llama? Se le llama, ¿ves la similaridad con el éster? Pero tú tienes oxígeno para un lado solamente. Ese es un éster. Tienes un fósforo en vez del carbono. Y tienes oxígeno por un lado y oxígeno por el otro. Entonces, ¿cómo le llamas? Fosfo y éster. Casi. El concepto de ese hoy. Fosfodiéster. Fosfodiéster, bacán. Hemos acabado, no faltan otros. Mira este. ¿Qué pasaría si yo tengo CO y luego yo tengo CO? No, ya no llega a mi cámara ya. ¿Cómo se le llama esto? Ya, antes de que me digan algo,
Ya, ¿cómo se le llama cada uno de estos? COH. OH es Carboxilo. carboxilo. Wow. Carboxilo